Buenas tardes, alumnos y familia. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con números compuestos y números primos. Para eso vamos a repasar las partes de la multiplicación y vamos a recordar que los números que se están multiplicando se llaman factores y el resultado se llama producto o múltiplo. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Si yo tengo 7 por 4, ¿sí? Esto es 28. Estos números que se están multiplicando se llaman factores. Y el resultado es el producto o múltiplo. Cuando yo estoy buscando averiguar si un número es primo o es un número compuesto, voy a trabajar con el concepto de factorización, es decir, de encontrar factores que tengan como resultado al número que yo estoy tratando. Si yo fuera que voy a trabajar con el número 16, por ejemplo, voy a pensar en dos números, dos factores, que al multiplicarse tengan como producto al número 16. Puede ser 8 por 2. El diagrama que yo voy a utilizar es el diagrama de árbol, ¿sí? Por eso lo que se abren son como ramitas. Entonces decimos 8 por 2, 16. Yo ya sé que este es un número compuesto. ¿Por qué? Porque sus factores, ¿sí? Cuando los factoricé, los números son diferentes a él mismo y al 1. El 8 lo puedo volver a factorizar. Entonces busco dos números que he multiplicado, me den 8. En este caso sería 2 por 4. El 2 ya no lo puedo factorizar, pero el 4 sí. ¿De qué manera? Dos números multiplicados me den 4. Entonces sería 2 por 2. ¿Por qué digo que el 2 no lo puedo factorizar? Porque el 2 es justamente un número primo. Si yo quiero encontrarle sus factores, fíjense que es el mismo número multiplicado por el 1. ¿Sí? Todo número que sus factores son el propio número y el 1 son números primos. Todos aquellos números que permiten encontrar factores diferentes a él mismo y al 1, entonces son números compuestos. Una vez que yo hago la factorización, es decir, que voy encontrando todos los factores, lo que hago es fijarme cómo terminó cada ramita. Tomo el último número de cada rama. Si yo voy mirando acá, esta terminó acá. Si yo miro acá, esta terminó acá. Esta siguió y terminó acá y terminó acá. ¿Sí? ¿Cómo expreso esto entonces? Digo que 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Recuerden que son factores, estamos multiplicando. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros teníamos una multiplicación repetida de un mismo número, podíamos expresarlo en forma abreviada como una potencia. ¿Cómo sería en este caso entonces? 16 es igual al 2, que es la base de la potencia, multiplicado 4 veces, que es el exponente de esa potencia. ¿Sí? A ver si lo bajo para que lo puedan ver mejor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, 4 veces tengo el 2, que es este 4, y el 2, que es el número que se está multiplicando y es la base de esa potencia. Vamos a ver qué pasa con otro número, con otro ejemplo. Vamos con el número 20. Lo voy a factorizar, ¿sí? Entonces, pienso de qué manera yo puedo obtener el número 20, ¿sí? Con que dos números multiplicados puedo obtener el número 20. Supongamos que tengo el 5 y el 4. Si yo tengo el 5 y el 4, el 5, si lo quiero volver a factorizar,
¿De qué manera puedo hacerlo? Solamente con 5 por 1. Quiere decir que el 5 ya es un número primo. Lo rodeo porque ese no va a abrir en ninguna ramita más. En cambio el 4 sí lo puedo factorizar en 2 por 2. Si yo quiero factorizar el 2, me queda 2 por 1. Quiere decir que ya son números primos. Los rodeo. ¿Cómo lo voy a expresar a esto? Voy a decir que 20 es igual a 5 por 2 por 2. Esto, recordemos que lo podemos pasar a una potencia, ¿sí? Y que de hecho vamos a trabajar con las potencias en sí mismas. Entonces voy a decir que 20 es igual a 5 por 2 al cuadrado, ¿sí? Si yo esto lo quiero hacer en forma de tabla y no de árbol, lo que voy a hacer, voy a poner un poquito la cámara, voy a escribir el número que quiero factorizar y voy a empezar con el número más bajo que puedo utilizar para dividirlo, ¿sí? Entonces, si yo hago 20 dividido 2, el resultado es 10. Si yo hago 10 dividido 2, el resultado es 5. Y si yo hago 5 dividido 5, el resultado es 1. ¿Sí? Acá tengo otra vez los factores que pueden formar a este número. Fíjense que es exactamente lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago en la tabla, no me puede cambiar el resultado porque estoy descomponiendo el mismo número. Entonces, 20 es igual a 2 por 2 por 5. ¿Me voy a preocupar que acá esté el 5 primero y acá esté último? No, porque dijimos que en la multiplicación era conmutativa. Yo los puedo cambiar de lugar y no pasaba absolutamente nada. Estos dos que se están multiplicando dos veces, ¿qué voy a hacer? Transformarlo en una potencia como hicimos en el otro caso. Fíjense que tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es el diagrama de árbol, donde voy a factorizar hasta llegar al último número primo que pueda. Y esta es la forma de tabla, donde voy a empezar con el número, ¿sí?, por el que puedo dividirlo que sea más pequeño. Y fíjense que acá aparece otra palabra, aparece el divisor, ¿sí? ¿Por qué digo que es divisor? Porque es el que me permite, multiplicado con otro, obtener este. Acá, si yo lo pienso, está pasando lo mismo. Si yo el 20 lo divido en 5 partes, a cada uno le doy 4. Si yo al 20 lo divido en 4 partes, a cada uno le estoy dando 5. ¿Sí? Entonces decimos que todos estos, son divisores del 20. ¿Sí? ¿Estamos? Decimos que son divisores porque si yo hago la cuenta, el resto es 0. No me sobra nada. Si yo hago, acá chiquito, vamos a correrlo para allá. Hago 20 dividido 5. ¿Sí? Digo 4 por 5, 20. A 20, 0. ¿Sí? Y si lo hago al revés, hago 20 dividido 4. 4 por 5 es 20. Al 20, 0. Entonces, el 20 es múltiplo de 5 y de 4. Y el 5 y el 4, a su vez, son divisores del 20. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, en la página 13 ustedes tienen los criterios de divisibilidad. Es decir, la forma de encontrar más fácilmente por cuál número yo puedo dividir a otro. Recuerden, cuando hablamos de divisores, el resto siempre tiene que ser 0. No puedo tener un resto diferente. Ni 1, ni 3, ni 20, ni nada. Tiene que ser 0. En esos criterios ustedes van a encontrar, por ejemplo, que todo número par
o sea, los que están terminados en 0, 2, 4, 6 y 8, van a ser divisibles por 2, siempre. ¿Sí? El 20 termina en 0 y es divisible por 2. ¿Sí? Van a encontrar que todo número terminado en 0 o en 5 es divisible por 5. Entonces, fíjense que si yo hago 0, ¿sí? Y es divisible por 5 en el 20. ¿Se entiende? Tenemos, por ejemplo, ven que les busco el cuadrito. Acá se los muestro. ¿Sí? Este es el cuadro que ustedes tienen que estudiar. Acá están los criterios, ¿sí? Para poder estudiar y tienen ejemplos. Entonces, en el caso del 3 les dice, cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. 2 más 0, ¿sí? Porque habla de la suma. 2 más 0 me da 2. Y 2 no es múltiplo de 3. En la tabla de 3 yo no lo voy a encontrar al 2. Por eso no es su divisor. En el caso del 4 dice, cuando sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4. Como acá ya son dos cifras solas, ¿sí? Entonces va a ser divisible por 4. Si yo acá tengo el 120, también. ¿Por qué? Porque el 20 es múltiplo de 4. En el caso del 5 ya lo dijimos. En el caso del 6, cuando se cumple una condición, tiene que ser múltiplo del 2 y del 3 a la vez. Por ejemplo, el número 18. ¿Sí? En el caso del 8, dice cuando sus últimas tres cifras forman un múltiplo de 8. El 9, cuando la suma de sus cifras, todas, es un número de 9. Y en el caso del 10, es cuando termina en un 0. Y en el caso del 100, cuando termina por lo menos en 2 ceros. ¿Sí? De esa manera, a mí me es mucho más sencillo saber por qué número lo puedo dividir. Pensemos que si tengo el número 300, ¿sí? Yo ya sé que lo puedo dividir por 2 porque termina en par. Puedo dividirlo por 5 porque termina en 0. Puedo dividirlo por 10 porque tiene un 1 al final. O puedo dividirlo por 100 porque tiene dos unos al final. ¿Sí? Entonces, también lo puedo dividir por 3 porque 3 más 0 es 3. Y es un múltiplo de 3. Y si es múltiplo del 2 y del 3, también lo era del 6. ¿Sí? Fíjense de qué manera, conociendo estas reglas, yo puedo ya saber con cuántos números puedo trabajar como divisores y factorizar. ¿Sí? Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad, que se preocupen en estudiar las tablas, se preocupen en estudiar los criterios de divisibilidad. Y respecto a las actividades, no se preocupen que las vamos a trabajar en el aula porque nos faltaría la parte del múltiplo común y el divisor común, ¿sí? Pero esto que tengan en claro que es un factor, que es un múltiplo, que es un divisor y cuáles son los criterios de divisibilidad y conozcan las tablas es fundamental para poder avanzar en el tema. Así que bueno, espero lo mejor de ustedes, su dedicación para poder tener buenos resultados. Hasta pronto.